Sé que es tarde en la mañana, sé que es la hora del almuerzo, la mayoría debe estar ya con ganas de hacer la pausa. Les agradezco que se queden un ratito más para escuchar esta presentación. La verdad que es un honor para mí estar acá. Es el tercer congreso de FLAPNIE en el que participo y la verdad que estoy muy agradecida. El primer congreso que participé fue en Chile y en realidad la presentación de hoy nace ahí, porque en ese momento era bueno, mi primer introducción a un congreso de psiconeuroinmunología, y en ese momento en la cena principal, cuando yo llegué ya estaban casi todos sentados y viene Diana, la doctora Diana Zavallo, y me dice, Laura, vení, vos te tenés que sentar acá. Y me puso a sentarme al lado de Margarita. Creo que ustedes dos tienen mucho que hablar. Y así empezó una conversación esa noche con Margarita, que yo la recuerdo como que estábamos hablando dos personas de los dos lados del Río de la Plata, con un lenguaje común. Yo como oncóloga, ella como psicóloga, y hablando de lo que es la atención y la clínica en oncología, con un lenguaje muy similar. Y de ahí nació la idea de escribir un libro juntas. Estuvimos más de 2 años trabajando, la verdad que trabajamos un montón, las dos, cada una con nuestras visiones y nuestras personalidades, así que en esos momentos de encuentro y discusiones, ahí donde salían más chispas y más ideas nuevas. Y bueno, fue una experiencia lindísima, de mucho crecimiento. Creo que nos ayudó a las dos a ir como limando algunas ideas, así que un agradecimiento enorme a Margarita y a Diana, que fue la iniciadora. Lo que voy a contar hoy obviamente está en el libro, pero realmente lo que quería comentarles es cómo esta visión de la psiconeuro trae una visión diferente a la clínica. Yo soy oncóloga y veo pacientes con un diagnóstico oncológico y cómo cambia, ¿no?, la práctica desde la visión psiconeuro. Quiero agradecer también a los que muy amorosamente y con mucha dedicación han escrito el prólogo, los 3 prólogos del libro, a la doctora Marianela Castés, que cada charla nos sigue iluminando y marcando el camino. Al doctor Mogileski, que entiendo que hoy no está presente, pero creo que está presente en espíritu en todas estas reuniones. Y dejo una carta para leerla en el cierre. Vamos a leer unas palabras del doctor Mogileski. Y hay un mensaje de él. Y el doctor Cardinali, que hoy nos demostró, para mí fue una demostración a otro nivel. Yo creo que nos llevó de la complejidad 3D a la 4D. Fue impresionante. Así que es un honor y un orgullo que los prólogos del libro estén escritos por estas personas. Yo les vengo a hablar del cáncer, y el cáncer hoy por hoy es un problema mundial, es un problema en serio. En Estados Unidos el riesgo de tener cáncer es 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. En Inglaterra es lo mismo, y las estadísticas en Latinoamérica se están asemejando a los países del norte porque estamos adoptando estilos de vida similares. 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres, es enorme. Y las proyecciones es que en las próximas 2 décadas va a aumentar todavía un 70% más. Ahora, hace 1 siglo y medio que venimos repitiendo una definición de cáncer, enfocándonos estrictamente en el tumor. Cualquier libro de oncología, cualquier formación de oncología, habla del cáncer como un cúmulo de enfermedades que tienen como característica el desarrollo de un cúmulo de células que se multiplican desordenadamente, sin control, adquiriendo un fenotipo invasivo, invadiendo localmente o a distancia, pudiendo poner en peligro la vida del sujeto. Y eso es lo que venimos repitiendo. Y el tratamiento o los tratamientos se siguen enfocando en eso, en cómo quitar el tumor de esa persona. Ahora, la Organización Mundial de la Salud
ya nos dijo en el 2012 primero, y lo sigue recalcando, que en realidad el 50% de los cánceres podrían ser prevenidos, podrían no diagnosticarse, si viviéramos más saludablemente, si comiéramos mejor, si hiciéramos ejercicio, si mantuviéramos un peso saludable, si evitáramos el tabaco, si tomáramos alcohol moderadamente, si evitáramos todo lo que es contaminación ambiental, radiación. Y ellos ni siquiera mencionan el tema del estrés crónico y de los traumas emocionales crónicos, con todo el efecto que nosotros desde la PINE sabemos que tiene nuestro organismo. Entonces, si el 50% podrían prevenirse, quiere decir que no depende todo del tumor, porque hay algo que podemos estar haciendo para prevenirlos, bueno, y hay algo que estamos haciendo, la forma que estamos viviendo, que está preparando un terreno propicio a que desarrollemos cáncer. Entonces, lo que es fantástico de la mirada de la psiconeuro, que bueno, para mí es una mirada que realmente necesitamos en oncología, creo que también en otras especialidades, y creo que nuestro libro un poco apunta a eso, está escrito para oncología, pero en realidad es la mirada psiconeuro, que si no tomamos en cuenta el contexto de por qué surge la enfermedad, de por qué se manifiesta esa enfermedad, no vamos a entender nunca cómo volver, ¿no?, a un equilibrio saludable. En oncología es muy claro, y cada vez más claro. Y en este congreso la verdad que hubo un par de presentaciones que además agregaron como más luz a esto. Nosotros sabemos que si hay una célula normal, pero que está alterada por algún agente cancerígeno, que puede ser la luz ultravioleta, que es cancerígena, los pesticidas de la comida, el humo del tabaco, son todos agentes cancerígenos, a los cuales nosotros estamos expuestos, ¿sí? Ahora, si esa célula mutada, ¿cómo va a desarrollarse? Si va a desarrollarse y generar un tumor, o va a regresar y a desaparecer, eso depende de la respuesta inmune que monte ese sujeto. Ayer el doctor Bonet nos habló del cerebro atascado y el doctor Ortiz Arcelán nos habló de este reflejo inmunológico. Si nosotros de alguna forma estamos viviendo de manera que nuestro cerebro está atascado, nuestro cuerpo está agotado y estamos generando un reflejo inmune, lo más probable es que la respuesta frente a una célula anormal, alterada, mutada por un agente cancerígeno, va a ser una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria no solo no va a hacer desaparecer esa célula cancerosa, sino que la va a incitar a multiplicarse, a desarrollar angiogénesis, nuevos vasos y a invadir. O sea que una respuesta inflamatoria va a promover el desarrollo de un tumor. En cambio, si ese sistema inmune es parte de un sujeto que tiene el cerebro funcionando bien, con el cerebro, el observador, el regulador, como ayer explicaba el doctor Bonet, bien, y con un reflejo, digamos, inflamatorio normal, no exacerbado, entonces la respuesta inmune va a poder ser una respuesta celular, con células NK, con células T citotóxicas, y de esa manera va a poder inhibir el desarrollo de ese tumor. Esto es muy importante, porque todos estamos expuestos a agentes cancerígenos. Salimos y estamos expuestos a la luz ultravioleta. Comemos comida en paquete y estamos expuestos a un montón de químicos y pesticidas y de todo. Humo de cigarrillo propio, el ajeno. Pero la realidad es que por más que nuestras células, algunas estén mutadas, nuestro organismo, si está funcionando bien, los sistemas de reparación de ADN las reparan, y si no las llegan a reparar, el sistema inmune detecta, digamos, las células alteradas y las induce a la apoptosis, las elimina o las repara o las elimina. Y esto, bueno, vuelvo a recalcar que sabemos que lo que sucede en ese microambiente tumoral depende de todo ese ambiente interno y de esa cascada hipotálamo hipofisario adrenal, ¿no? Con esto de que las órdenes vienen del cerebro y es el cerebro el que va a determinar si la respuesta, digamos, va a ser una respuesta inflamatoria o una respuesta inmune normal celular antitumoral.
esto me parece muy importante porque venimos de varias décadas de estudiar, ¿no?, el genoma humano, como pensando que vamos a encontrar toda la problemática de la enfermedad y del cáncer en los genes, ¿no? Y venimos como adoctrinados con todo lo que es el determinismo genético. Y me encantaron estos autores que en su artículo en Lancet lo que dicen es que si las mutaciones genéticas son como el fósforo que enciende el fuego, en realidad la inflamación es el combustible que mantiene o que alimenta esas llamas. Y esto es muy pertinente en cáncer, porque justamente podemos tener mutaciones, incluso podemos tener mutaciones hereditarias, pero no quiere decir que uno que tenga una mutación en el gen BRCA1 que predispone al cáncer de mama, en el BRCA2 con el cáncer de mama, el cáncer de ovario, no quiere decir que todas esas personas van a desarrollar cáncer. Eso puede ser el fósforo que puede despertar, ¿no?, el fuego. Pero si nuestro sistema de reparación está funcionando bien, puede hacer frente a las mutaciones, ¿sí? Ahora, si nosotros vivimos de una manera que vamos alimentando ese fuego, eso es lo que va a hacer que el cáncer siga creciendo y siga expandiéndose. Entonces, ¿qué es hoy por hoy lo que está induciendo ese reflejo inflamatorio? Y la forma en que estamos viviendo. Estamos estresados, no sabemos lidiar con los traumas emocionales, no sabemos procesar, ¿no?, desde la infancia, pero de ahí hasta toda la vida adulta. Eso se lo combinamos con una mala alimentación, la falta de ejercicio y la falta de sueño, y ya es un combo, digamos, que nos lleva a un terreno vulnerable y permite que aparezca el cáncer. Quise traer como dos casos clínicos para ver la diferencia de lo que es atender a una paciente como oncóloga desde una mirada estrictamente oncológica convencional versus una mirada, digamos, integrativa. El primer caso es una paciente, estas son pacientes que vi recientemente, es una paciente de 43 años, premenopáusica, o sea, esto como lo veríamos, ¿no?, en la descripción, digamos, desde la medicina convencional. 43 años, premenopáusica, que en una mamografía de control le encontraron una lesión, la biopsiaron y eventualmente le hicieron una cirugía, encontraron un carcinoma invasivo de 6 milímetros, grado 2, con ganglios negativos, hormonodependientes, con un índice de proliferación bajo. Esta paciente es una paciente que, según la oncología convencional, va a recibir su cirugía conservadora, junto con eso la radioterapia para complementar, digamos, esa cirugía conservadora y disminuir las recidivas locales, seguido de 5 a 10 años de tamoxifeno. La próxima paciente es una paciente en vez de 43, esta tiene 37 años, también es premenopáusica, también en una mamografía de control, en esta vez encontraron microcalcificaciones, nuevamente biopsia, cirugía, y tenía un carcinoma in situ de alto grado, pero con 3 focos de microinvasión, con grado 2, ganglios negativos, hormonodependiente, Ki67 negativo o bajo. Parece igual, solo que tenía, ¿no?, digo, el caso clínico parece lo mismo. El tratamiento de la medicina es lo mismo: cirugía conservadora, radioterapia, hormonoterapia. Ahora, ¿qué pasa cuando a una paciente, a este tipo de pacientes, le hacemos una evaluación multidimensional, que es lo que proponemos desde la NIE, ¿no?, y que la hacemos conjuntamente con el equipo? No es solo el médico, sino que también con el psicólogo, por lo menos, y muchas veces tenemos que acudir después para el diagnóstico o seguramente para el tratamiento a otros del equipo de salud, como el nutricionista, el kinesiólogo, el terapeuta corporal. Entonces, si evaluamos a esos dos casos desde las dimensiones, no solo biológica, que es un poco lo que yo les expliqué, pero también nos internalizamos en ver cómo piensa esa persona, qué creencias tiene, cómo se está vinculando, cómo lidia con sus emociones, ¿no? Bueno, todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo, digo, acá hay muchos psicólogos, ¿no? Pero también su dimensión socioecológica y su dimensión espiritual
ahí vemos que los dos casos son bastante diferentes. El primer caso que les presenté de esta mujer de 43 años, en realidad es una mujer obesa, bastante obesa, con un estilo de vida poco saludable, no hace ejercicio, come mal, y con la creencia, esto lo simplifiqué, esto es como la primera impresión, digo, del análisis de esta paciente desde una oncóloga, ¿no? Obviamente esto después va con todos los test de personalidad y todo lo que ustedes hacen a profundizar, pero así, a grandes rasgos, esta es una persona que como creencia tiene, tengo que estar dedicada a mi hijo, a mi marido, y además en la primera anamnesis sale que es una persona que está muy apegada a la madre, con un vínculo bastante demandante de parte de la madre y a la hermana. Eso no le deja nada de lugar para tener su propia vida social, sus amigos, y con todo esto tan dedicada a su familia y tan descuidada a ella, hace que ni siquiera va a entrevistas de trabajo porque se siente incómoda con su obesidad, con su, ¿no? Y obviamente no está conectada con, o sea, cuando llegó con el diagnóstico, era como que había perdido sentido, ¿no? Como que se dio cuenta que la vida que estaba llevando era una vida que no la satisfacía. La otra paciente de 37 años es bastante diferente, es una paciente que se alimenta bien, es más, me vino a ver después de la cirugía y todo, entonces ya había averiguado sobre una buena alimentación, es una paciente que hacía ejercicio, que había empezado meditación, pero que dormía poco. Me dice, yo duermo 6 horas porque me levanto a las 6 menos cuarto para dejar toda la comida hecha, porque en casa toda la comida tiene que ser orgánica, preparada en casa, Salgo, dejo a mi hijita de 9 meses en la guardería, voy a trabajar, vuelvo, bueno, así, una vida súper demandada por muchos lugares, ¿no? Con un gran sentido de autoexigencia, ¿no? De autodemanda, y bueno, nuevamente, sin mucho tiempo para la vida social, con un trabajo bueno, bien remunerado, pero donde ella tampoco estaba contenta. Y acá entra un poco lo socioecológico, dentro de lo socioecológico, lo físico-ambiental, cuando le pregunto un poco, ¿y cómo es esto del ambiente del trabajo? Me dice, no, el ambiente es más o menos bueno, lo que pasa es que está en una zona de Buenos Aires donde se hacen la mayor cantidad de manifestaciones, ahí en el microcentro, dice, así que cada vez que entro son los tambores, y cada vez que salgo también, y estás trabajando y estás con todas esas marchas. Digo, entonces ya desde ella misma se da cuenta que era algo que no era saludable. Bueno, y en realidad ella estaba al principio, el primer diagnóstico, su tema era el deseo de tener un hijo. Lo que le conté de que dejaba a su chiquita en la guardería, eso fue más tarde. Su gran preocupación era que tenía 37 años, no había tenido hijos y tenía el deseo de tener un hijo, que para una persona recién diagnosticada con cáncer de mama obviamente es una complicación aún mayor. Entonces, a lo que quiero llegar es que si bien el tratamiento médico para las dos era igual, porque era cirugía conservadora, radioterapia, tamoxifeno, que eso es lo que reciben, digamos, del servicio de oncología, obviamente el tratamiento para esta primer paciente va a tener que enfocarse en todo el tema de la alimentación, del ejercicio, de hacerle todo un panel de marcadores inflamatorios para ver si no tiene un síndrome metabólico o incipiente, ver si necesita medicación con metformina, digo, todo, hasta desde lo biológico ya es diferente, porque sabemos que si tiene un síndrome metabólico ya incipiente, eso va a afectar, ¿no?, todo su sistema inmune, y ya sabemos que el sedentarismo y el peso excesivo no solo aumenta la incidencia de cáncer, pero para las mujeres que ya tienen cáncer aumentan los cánceres contralaterales, aumenta la progresión de la enfermedad. O sea que obviamente como parte del tratamiento ella necesitaba toda una orientación para el tema de su obesidad, y como somos seres complejos y todo está conectado, obviamente necesitaba una psicoterapia, que acá como ven la puse bien grande en la parte del
del tratamiento, no, porque en ella era muy importante todo lo vincular, ¿no? Lo socioecológico y poder ayudarla a conectarse, digamos, con la búsqueda del sentido. En cambio, la otra paciente también necesitaba una psicoterapia para que la haga conectarse con ese tipo de personalidad, con esa exigencia. Bueno, primero para terminar, digamos, una evaluación más exhaustiva y después tratar los temas que a ella la llevaban a un mecanismo de enfermarse. Y lo que quiero decir es que esto es parte del tratamiento, no es complementario, o no es, porque si no esas personas se vuelven a enfermar, una por una causa y la otra por la otra, pero si no cambiamos el terreno, en cualquier otro momento que haya una célula que empieza a crecer descontroladamente, el sistema inmune no está apto. Entonces, esto es importante de tener en cuenta quién es la persona que se está enfermando. Y no voy a entrar en detalle en esto, pero la verdad que todos los aportes del supraparadigma NIE, que hoy Margarita explicó también, ¿no? Con la teoría del estrés, sobre todo, ¿no? Y la carga alostática, ¿no? Esto de la carga alostática, que es el precio que el organismo está forzado a... es el precio que paga el organismo por estar forzado a adaptarse a condiciones psicosociales o físicas adversas. Esto se ve mucho hoy. Gente que está viviendo muy mal. ¿Cómo lo paga? Con ese estrés crónico, carga alostática, que los hace vulnerables a enfermarnos. Esto ya lo dijo Krishnamurti hace mucho tiempo, ¿no? Esto de que no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ayer lo vimos también, alguien mencionó al doctor, cuando mencionaste al doctor Fuster, ¿no? Que él ya decía también esto de estamos adaptándonos a un estilo de vida que nos está enfermando. Y esto, ¿no? De todos los aportes del supraparadigma NIE que nos enseñan a salir de ese pensamiento lineal. No es el cigarrillo causa cáncer. Sí, el cigarrillo es un agente cancerígeno, pero ¿cuánta gente fuma durante 20 años y no se enferma? Y después se enferma cuando tiene algún desequilibrio psiconeuroinmunoendocrino diferente, ¿no? Esto me parece interesante también desde la teoría de los sistemas, de entender cómo somos un eslabón dentro de un sistema que va desde lo micro a lo macro, ¿no? Porque muchas veces vemos una persona enferma, y esto en pediatría lo tienen mucho en cuenta, que por ahí el sujeto que viene con el diagnóstico, en realidad es un sujeto que está manifestando un desorden a nivel familiar, ¿no? Bueno, en los adultos también se ve que a veces la persona que se enferma, el problema no es dentro de la persona, pero es un núcleo enfermo, ¿no? Entonces empezar a mirar más allá de las personas. Y esto de los conceptos de equifinalidad y multifinalidad que viene de la teoría general de los sistemas, que aunque haya 10 pacientes con cáncer de mama del mismo estadio, el mismo tipo, no quiere decir que todas llegaron a esa enfermedad por el mismo camino. Cada una, como vimos, puede llegar por caminos diferentes. Entonces el tratamiento va a ser también diferente. Por más que todas lleguen al mismo fin, equifinalidad, no todas necesitan el mismo tratamiento. Y lo mismo la multifinalidad, por más que todas reciban el mismo tratamiento, por ahí tienen desarrollos muy diferentes. O sea que todos estos conceptos de la NIE nos traen realmente herramientas muy prácticas para la clínica. Bueno, esto también hablamos, ¿no? De cómo estamos abiertos al medio en el que vivimos y cómo el medio está afectando nuestros genes. ¿Qué genes prendemos y apagamos según cómo nos alimentamos, si hacemos ejercicio, cómo nos vinculamos? O sea que con la misma genética podemos desarrollar fenotipos completamente diferentes, resiliente o vulnerable. La teoría del caos con lo de las probabilidades pronósticas, esto en oncología de nuevo, ¿no? Esto de dar certezas pronósticas, tiene 6 meses de vida y el paciente se muere a los 6 meses, ¿no? Y en vez de trabajar con esto de las probabilidades pronósticas. ¿Cómo entender que el cáncer es multifactorial y no depende solo de uno de los factores? Y esto también, hablamos de la convergencia temporal desde la NIE, y en cáncer también es muy importante, porque yo lo que veo es mucha gente que por ahí se curó de ese cáncer de mama incipiente chiquitito que le encontraron, pero está enferma por su estrés postraumático y por el miedo a la recidiva. O sea, es una persona que por más no tenga nada orgánico, todo su sistema está en falla y está sufriendo, ¿no?
por las expectativas del futuro, el miedo al futuro. Bueno, les hablamos de la epigenética, de la resiliencia. Entonces, esto como para terminar, el tema en nuestro libro con Margarita definimos que el cáncer es una enfermedad sistémica, aunque se manifieste de forma localizada. O sea, una paciente viene con un cáncer de mama, la enfermedad es sistémica, hay que mirar a toda la persona, no solo a esa mama, ¿no? Y de lo mismo necesita un tratamiento sistémico desde el comienzo. Entonces, si venimos repitiendo que el cáncer es ese cúmulo de células, ¿no?, que se comportan desordenadamente, lo que nosotros aportamos es justamente que esto se da frente a la presencia de un sistema inmune y red NIE en falla. Eso es lo que le da el contexto de poder entender por qué esas células se crecen descontroladamente, ¿no? Y ver esa enfermedad como la manifestación de un desequilibrio en un sistema complejo multidimensional, que es lo que somos. O sea, esto merece o demanda una sinergia terapéutica, y acá solo voy a mencionar que en oncología este año sobre todo es muy interesante la incorporación de todo lo que son las técnicas de integración mente-cuerpo, porque ya sabemos que lo que hacen básicamente es que inducen lo que es la respuesta de relajación, que es lo contrapuesto a la respuesta del estrés, con todos sus efectos psicofísicos saludables. En el libro lo que hicimos con Margarita fue clasificarlos de acuerdo a los síntomas. Si viene un paciente con ansiedad, con insomnio, cuáles son las que ya tienen evidencia de que sirven. Y lo nuevo este año es que por primera vez después de 10 años en Estados Unidos hay una sociedad de oncología clínica, como tenemos en cada uno de los países. Y también hay una sociedad de oncología integrativa. La sociedad de oncología integrativa hace 10 años que viene haciendo estudios clínicos, ensayos clínicos para demostrar el beneficio de las diferentes técnicas complementarias en pacientes oncológicos, y vienen publicando sus guías de práctica, y recién este año fueron reconocidos por la Asociación de Oncología Clínica, que es enorme. En ASCO, en la reunión de ASCO de mayo de este año. Entonces, hoy por hoy, estas son las prácticas que tienen nivel de evidencia A y B en los diferentes tratamientos de síntomas en los pacientes oncológicos. Hoy no es ético no ofrecerle este tipo de terapias a pacientes oncológicos, porque ya hay suficiente evidencia en estudios randomizados, metodológicamente bien hechos, como para aportar este tipo de terapias a pacientes oncológicos. Y lo que les quería contar, que yo estoy de acuerdo con la doctora Castés, que ayer dijo que estas reuniones tendríamos que filmarlas y difundirlas. Este año estoy coordinando un seminario desde la Asociación de Oncología Clínica en Argentina, que es un seminario donde que presenta un poco esta mirada NIE para pacientes oncológicos. Convoqué a Margarita Dubourdieu, al doctor Cardinali y a diferentes personas para hablar de cada uno de los aspectos. Es un seminario que es gratuito por Facebook. Si no lo ven en el día, lo pueden buscar en mi blog o en el de la Asociación de Oncología Clínica, y la verdad que está teniendo mucha aceptación. Tenemos acá nuestros hermanos de Venezuela que nos están apoyando, los de Perú, la Asociación de Oncología Integrativa de España. Y bueno, eso, si quieren ver más, yo publico casi todo en el Facebook y en el blog. Gracias. Bueno, solo dos palabras, porque justamente dejamos que Laura presentó un poco el libro en nombre de las dos, pero dos palabras para comentarles un poco la importancia del abordaje psicoterapéutico. Realmente de todas las aplicaciones ni en distintas patologías, fue en oncología a nivel institucional donde empezamos en el año 1995, y allí empezamos ya en el 1995 con una investigación con 180 pacientes. Ahora no la voy a presentar el estudio, pero 180 pacientes con distintos tipos de cáncer, y lo que se vio que tenían en común, que venían el 100% de los 180 pacientes con situaciones crónicas de estrés, entendiendo por estrés la insatisfacción de necesidades. Algunos eran factores tóxicos predominantemente, que es una
insatisfacción de necesidad, como es el fumador crónico, pero la mayoría eran estresores psicoemocionales en este estudio que lo hicimos con una médica oncóloga, Yasmín Afonso, del Hospital de Clínicas, del Servicio de Oncología. Y eso, después hicimos reunión con un grupo de pacientes donde vieron cómo la biopsicoeducación, el abordaje también con su familia, porque siempre integramos en entrevistas vinculares a la familia, porque si realmente nosotros apostamos a la plasticidad, a potenciar la salud sin certezas tampoco de curación, pero sí de que va a andar mejor en la medida que modifique aquellos factores que estuvieron presentes en el proceso de enfermedad, que si siguen haciendo quimio, radio y no abordan esos aspectos que influyeron en el proceso de enfermedad y no son tratados, va a tener un primer resultado por la quimio, por la radio, pero ahí vienen las recidivas porque no se abordaron aspectos que estuvieron presentes favoreciendo la enfermedad y no se modificaron. Entonces luego vienen las recidivas. Y estos pacientes justamente manifestaron los beneficios que para ellos traía un abordaje integrativo médico, psicoterapéutico y donde se hace biopsicoeducación en sueño, en alimentación y en otras cosas, inclusive con técnicas de relajación. Por ejemplo, veíamos cómo había pacientes que reducían los efectos secundarios de la quimio cuando hacían relajación antes de la quimio. O sea que un abordaje realmente integrativo, ya tenemos 25 años de experiencia y realmente los resultados nos asombran, y eso que muchas veces en el ámbito hospitalario no es fácil revertir los factores de estrés socioeconómicos que en este hospital donde hay una población más carenciada muchas veces no es fácil trabajar, pero así todo hemos tenido excelentes resultados en casos que incluso parecía que no era posible revertir, y pese a las estadísticas esas personas hoy viven ya hace muchos años y con mucho bienestar y no son enfermos, sino que son pacientes, o sea, porque cambiamos muchos términos y eso lo planteamos en el libro. No hablamos de sobrevida, no hablamos de esos términos que ya tienen un impacto en el paciente, que es sentencia. Creo que hay que cambiar también nuestro vocabulario y que sea acorde a este paradigma NIE, porque usamos muchas palabras que corresponden a otro paradigma que no es el nuestro, que apostamos a la plasticidad. Así que bueno, todo eso después se puede profundizar en el libro, los que lo quieran. No se olviden